Estimados amigos, es un placer, como siempre, semana a semana, encontrarnos a través de las pantallas de Canal 11 en nuestro programa de la Concertación Republicana Nacional y su retransmisora para el departamento de Canelones. Habíamos quedado semanas atrás, cuando tratamos el tema de la educación, retomar otra parte de la visión que tenemos nosotros con el tema educación con el profesor Juan Pablo Richeri, que es nuestro coordinador del centro de estudio, pero además es el que dirige toda la mesa de debate educativo. El día de hoy nosotros queríamos con Juan Pablo traerle el complemento a aquel programa que realizamos semanas atrás, y vamos a hablar en estas dos partes o dos bloques del programa. En la primera parte vamos a tratar tema de presupuesto y la visión de algunos temas que tenemos nosotros en general cuando se habla de presupuesto, cuando se habla de gasto de la educación. Y la segunda parte vamos a ir a una parte que nosotros queremos incluir en el tema educativo y que en otros países de primer mundo ha dado la posibilidad de fortalecer y potenciar el vínculo educativo de los jóvenes con sus centros de estudio a través de lo que nosotros entendemos que puede ser realmente una herramienta, y acá hay algunos centros educativos que lo han desarrollado con gran éxito, que es lo que tiene que ver con el deporte, la educación no formal, la formal, y los atractivos de convocar al joven a la educación en estos tiempos modernos que a veces hay un mayor desinterés. Entonces, en esta primera parte queremos conversar con ustedes el tema de esta parte, en estos primeros 15 minutos, el tema presupuestal, gasto de la educación, todo ese tema que está en discusión entre sindicatos, gobierno, el 4,5, el 6, qué es inversión, si es gasto. Todo esto tiene que ver con una visión también de lo que uno piensa como país, un país que se pretende desarrollar y insertarse en el mundo globalizado y tecnificado como es el de hoy, donde los centros económicos han desarrollado determinadas transferencias de tecnología muy importantes, en la cual nuestros países tienen que acceder sí o sí, pero para acceder a eso también tienen que calificar mano de obra, si no terminamos importando mano de obra, como muchas veces sucede con grandes empresas que vienen a invertir al Uruguay y no encuentran gente calificada. Y a nosotros también nos preocupa eso por el tema de que además el Uruguay ha caído enormemente su competitividad, y uno de los elementos que marcan la caída de la competitividad es falta de mano de obra calificada. Se habla de 840.000 trabajadores que ganan menos de 14.000 pesos, hay unos 600.000 que están por debajo de los 11.000 pesos y claramente las cifras muestran que el 50% es trabajo no bien remunerado por falta de calificación. Y yo creo que ese es un elemento que pone en riesgo la economía del país hacia el futuro y pone en riesgo, lógicamente, el desarrollo y la competitividad del Uruguay. Así que, Juan Pablo, bienvenido nuevamente al programa, es un placer, y tú tienes la palabra en estos minutos primeros del programa para desarrollar el tema que nosotros comentamos al inicio del programa. Muy bien, primero que nada, muchas gracias Jorge por la nueva invitación, y obviamente le voy a dejar un abrazo y un saludo a la gente de todas las Piedras y todo Canelones que nos reciben en esta transmisión. Retomando un poco lo que venía planteando el senador Saravia, nosotros en el programas anteriores habíamos estado hablando de nuestra propuesta en educación, de la propuesta de la Concertación Republicana Nacional, y queremos, antes de seguir adelante, retomar un poco eso que veníamos trabajando y que veníamos charlando con ustedes en programas anteriores. Nosotros, nuestra propuesta fundamental desde el punto de vista de la situación de la ANEP parte por la solución para el CODICEN, ¿verdad? Que consideramos como una gran problemática para el desarrollo de reformas educativas. Nosotros planteamos como organización política la eliminación del CODICEN como organismo de control político partidario que fue creado en la reforma de 1972 y que se ha mantenido hasta hoy en día. ¿Por qué esa situación? Bueno, porque consideramos que se ha transformado, ANEP se ha transformado, y parte por la situación de CODICEN, en un gran aparato burocrático que genera una mordaza que está estrangulando la actividad de las instituciones educativas. Y es por eso que nuestra propuesta plantea fundamentalmente hacer una reforma administrativa total a la ANEP,
partiendo desde la cabeza, obviamente, que es el CODICEN, y sustituyéndolo por un nuevo consejo directivo y coordinador. ¿Esto qué nos permitirá? Bueno, nos permitirá generar más autonomía para los consejos desconcentrados, ¿verdad? Para primaria, secundaria y UTU, de modo que cada uno de los consejos desconcentrados tenga más autonomía pedagógica, técnica, presupuestal, que le permita dedicarse más a sus actividades y no estén dependiendo de las aprobaciones presupuestales administrativas del CODICEN. Ahora bien, mucho se ha hablado en los últimos meses, producto de los conflictos gremiales y la situación delicada que está pasando en la educación hoy en día, del tema del presupuesto de la educación. Y nos podemos hacer una pregunta: ¿se necesita más dinero en la educación para solucionar el tema de la promoción y los graves números que está dejando la educación en la actualidad? Nuestra respuesta es no. ¿Por qué? Porque la situación no es la cantidad de dinero, sino cómo se está usando ese dinero. Producto de ese gran aparato burocrático que tiene hoy la ANEP, muchos de los recursos económicos que podrían destinarse a las escuelas, los liceos y las UTU, quedan absorbidos y se diluyen entre el aparato burocrático, teniendo la situación de que muchas escuelas, por poner un ejemplo, jardines de infantes o escuelas, llegan a tener un presupuesto de caja chica de menos de 200 pesos, es decir, una cifra absurda. ¿Por qué? Porque no les llegan los recursos como deberían, porque se van perdiendo una larga cadena administrativa, en un largo aparato burocrático que no les permite tener acceso, y sino que llegan las cosas con cuentagotas. Evidentemente, obviamente, si el presupuesto de la educación aumentara, se tendría más recursos y se permitiría trabajar de otro modo. Pero la situación de la solución de la educación, a nuestro criterio, no pasa por más dinero, sino cómo usarlo y cómo hacerlo llegar a cada una de las instituciones, que son los que realmente son los que trabajan con los educadores, con los alumnos, y que pueden hacer las tareas educativas que realmente son las que impactan en la población. Ahora bien, tenemos la situación de ese presupuesto que tiene hoy en la actualidad la ANEP, si podría alcanzar perfectamente con lo que se está usando ahora, producto del impacto de la medida que nosotros tomaríamos. ¿Cómo? Nosotros, al eliminar el CODICEN y sustituirlo por otro organismo con menos competencias, reducimos el aparato burocrático. Reducir el aparato burocrático supone eliminar cargos de confianza, eliminar oficinas enteras que se dedican a tareas de las atribuciones del CODICEN, que las tomarían esas atribuciones cada uno de los consejos desconcentrados, permitiendo que se liberen recursos, se liberen funcionarios que pueden ser destinados a otras tareas que son fundamentales en la actualidad y para cada uno de los consejos desconcentrados. Tenemos la situación, a su vez, de cada uno de los consejos desconcentrados en relación a la comparación que se está haciendo ahora desde el punto de vista del debate político entre educación pública y educación privada. Mucha gente dice, bueno, los mejores resultados están en la educación privada, y sin embargo no es así. Tenemos ejemplos de liceos públicos que tienen los mejores resultados académicos y de promoción, y que van más allá de los recursos que tienen, e inclusive muchos de ellos están en contexto crítico. Por ejemplo, tenemos el caso del Liceo número 4 de Maldonado, que tiene los mejores resultados académicos, los mejores índices de promoción y de deserción en todo el Uruguay, y estamos hablando de que está en Maldonado Nuevo, está en una zona de contexto crítico, y trabaja en base a algunas ideas que nosotros ya veníamos manejando, y que nos complace saber que cuando nos enteramos de la situación del Liceo número 4, entendíamos que estábamos proponiendo las cosas por el camino correcto. ¿Por qué? El Liceo número 4 de Maldonado trabaja en base a la comunicación y el ejercicio de la actividad no formal vinculada a la actividad de la educación formal. Pero eso lo vamos a dejar para el segundo bloque. Tenemos también otros. Ahora hace poco se mencionó el Liceo Yaba, el famoso Liceo Yaba de segundo ciclo de Montevideo, que ha mejorado sensiblemente sus matrículas de promoción debido a un trabajo dedicado en relación a las actividades extracurriculares que se realizan y que permiten que los alumnos tengan otro recurso para trabajar. Muchas veces uno escucha en los actores políticos, en los periodistas y en un montón de actores que opinan y que dan su imagen o su sensación sobre lo que es la educación,
que lo que implicaría para mejorar la situación de los liceos públicos tiene que ver con la mejora únicamente de los docentes. Sin embargo, sí, obviamente es necesario que los docentes mejoren, pero aunque uno se pone a pensar y pone a analizar el perfil de los docentes que trabajan en educación pública, muchos de ellos en la actualidad trabajan en la educación pública y en la educación privada. Tenemos casos de profesores que trabajan en los mejores y más caros liceos de Montevideo o del interior, que a su vez trabajan y tienen otro horario trabajando en liceos públicos. Entonces los docentes muchas veces son los mismos. ¿Cuál es la principal diferencia entre un liceo público y un liceo privado en la actualidad? Los recursos con los que se manejan y sobre todo, y una cosa no menor, el apoyo que tienen de las familias. Sabemos, y en eso estamos de acuerdo con lo que se plantea desde el espectro social y político, que la primera educación está en la familia. Nada puede hacer del todo y nada puede mejorar un maestro o un profesor o cualquier otro educador vinculado a las instituciones educativas si no tiene elementos de donde trabajar basados en los que ya socializaron, lo que ya generaron las familias en los primeros años de vida de cada niño, de cada adolescente. Ahora bien, es necesario trabajar para que las familias tengan un mayor apoyo a las instituciones educativas. Tenemos las dificultades que en la actualidad las instituciones educativas están siendo desautorizadas, es decir, que ya no tienen la misma autoridad un director, una directora, como veíamos años atrás, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el interior, en los pueblos, las mayores autoridades del pueblo eran el comisario y después venía la directora de la escuela. Eso se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque las instituciones educativas en general han sido vaciadas de contenido, sus reglamentos y sus situaciones de funcionabilidad han sido flexibilizadas, quitándole la posibilidad a los directores de ejercer autoridad, obviamente autoridad dentro de su competencia. Cuando nosotros recuperemos y le permitamos a los directores dentro, obviamente no es que hagan lo que se les antoje, sino que dentro de las competencias y las tareas que tienen que ver un director con una institución educativa, sea de primaria, de secundaria o de UTU, cuando recuperemos el respaldo que tiene que tener un director para poder trabajar, vamos a tener mejores resultados. Lamentablemente ya eso ha venido sucediendo con denuncias de directores que tanto en prensa, cuando se han animado, han planteado dificultades como esta. Por ejemplo, el director del Liceo 4 de Maldonado planteó con preocupación que cuando él ejercía la autoridad dentro de sus competencias y sin salirse de reglamentos, muchas veces terminaba declarando en jurídica de secundaria porque muchas veces recibía denuncias infundadas, pero de todos modos el Consejo de Educación Secundaria las daba lugar, cuando en realidad todas las actividades y todas esas cosas que han dado los resultados que todo el mundo alaba, estaban dentro del reglamento y al principio no tenían el apoyo del contexto social y del contexto de las familias de los alumnos. En ese caso tenemos que lograr una autonomía para cada institución, que no estén amordazadas, que los directores puedan trabajar de acuerdo a cada proyecto y que puedan trabajar de acuerdo al contexto donde trabajan. Nosotros decíamos que ninguna reforma educativa puede trabajar bien si no llega a cada una de las escuelas. El modo de hacerlos trabajar y de hacerlos llegar a cada escuela y que pueda hacerse lo necesario para poder mejorar la situación de la educación empieza porque cada director tenga la posibilidad de hacer su propio presupuesto en algunas cosas y su propio proyecto. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos la situación de que los directores muchas veces tienen que rendir cuentas y no están en condiciones de solucionar los problemas sencillos de las escuelas o de los liceos porque tienen que hacer un papeleo casi interminable. Bueno, esas cosas tienen que modificarse desde el punto de vista de las decisiones que se le pueden otorgar a los directores para poder encargarse de las problemáticas de cada institución y que no sea las soluciones a cada institución no vengan en un paquete como que fuera una receta de cocina, sino que cada institución en cada parte de Uruguay, ya sea al interior, Montevideo, las capitales departamentales, puedan absorber las soluciones y puedan tomar las decisiones adecuadas en base a su contexto, a sus necesidades. En la segunda parte vamos a poder trabajar con la parte
de lo que tiene que ver con el deporte y los elementos que permitan incluir y poder cortar esos procesos de exclusión que tanto preocupan a la situación de la educación en Uruguay hoy en día. Telecable y Canal 11 te presentan la promo Teleamigo. Si sos cliente de Telecable y nos presentás a un nuevo abonado, tú y tu amigo pagan solo el 50%. Hasta fin de año Telecable a mitad de precio. Forma parte de la familia de Telecable. Tendrás muchos beneficios. Por ejemplo, si tú o tu amigo contratan un curso en YAC, te regalamos un viaje a Buenos Aires o Punta del Este. No te lo podés perder. Consulta las bases en nuestra página web www.telecable.com.uy o comunicate a los teléfonos 2364 1962 o 2364 1963. Promo Teleamigo de Telecable La Paz Las Piedras. Bien, estimados amigos que nos siguen a través de la pantalla Canal 11, en esta segunda parte, como Juan Pablo lo ha dicho hace escasos segundos, vamos a trabajar este tema que queremos transmitirle del tema del deporte en la educación. Pero justamente lo que él comentaba, yo quería hacer algún comentario referente a lo que él expresaba sobre el tema presupuesto. Si uno mira el presupuesto nacional del 4,5% del Producto Bruto Interno, periodo del doctor Tabaré Vázquez se invirtió o se gastó en la educación, más bien uno mira y parece que se gastó en vez de invertirse, alrededor de 2.000 millones de dólares. El Producto Bruto Interno para el periodo Mujica creció a 53, 54 mil millones de dólares, por lo tanto, si ustedes sacan la cuenta, va a superar el presupuesto de la educación 2.500 millones de dólares. O sea que es una enorme cifra. Sin embargo, en el periodo Vázquez cayó la calidad de la educación un 36% y el gobierno Mujica va a cerrar muy probablemente el periodo con una caída de la educación muy superior a la caída del periodo de Vázquez. O sea, va creciendo en la caída del nivel educativo en el Uruguay. Y eso queda claro que no es un tema de 2.000 millones o 2.500 o 3.000 millones de dólares. Yo creo que si se puede gastar 3 o 4.000 millones de dólares en la educación, bienvenido. El tema es cómo se gasta y en qué dirección se gasta. Y si en definitiva los proyectos educativos no tienen visión de país, también uno puede cometer el error de invertir esa enorme cifra que paga la ciudadanía y no obtener los resultados objetivos que nos posicionen en una visión de largo aliento. Y yo creo que esos son temas que tienen que ver de gobierno a gobierno, que ha venido de mucho tiempo, de que los gobiernos, en vez de tener una visión de largo aliento de país y ahí incluir la educación como la herramienta fundamental del desarrollo, han ido por la distribución de utilidad de los distintos presupuestos y bueno, si hay crisis achican, si no hay crisis agrandan y gastan, pero en definitiva el gasto siempre es en función del presupuesto, no de una inversión de largo plazo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que pensar esto con visión de país, con visión de largo aliento, y ahí sí proyectar la educación y el gobierno de la educación con una propuesta que mire al país que nosotros queremos para los próximos 20 o 25 años. Si no, realmente vamos a perder en el intercambio del mundo que desarrolla tecnología y que cada día más es mucho más exigente que otros años atrás. Así que, Juan Pablo, creo que estos elementos pueden llevar a que nosotros estemos pensando de esta manera, tirando estas ideas arriba a la mesa y proponiendo también hacia la interna del Partido Nacional este debate educativo para lo que podría ser un periodo de gobierno del Partido Nacional si es que la ciudadanía nos da el respaldo en las próximas elecciones. Así que vamos a conversar del tema del deporte en la educación como una herramienta que nosotros también queremos incluir para que ustedes tengan una visión de lo que estamos pensando. Muy bien, Jorge, vamos a plantear un poco de lo que veníamos proponiendo y mencionamos en los programas anteriores donde participamos. Queríamos destinar esta parte especialmente a la parte del deporte y la educación. Nosotros hemos observado cómo
desde hace años a buena parte de estos últimos años hasta la fecha, se ha intentado tímidamente incluir el deporte en la educación, pero solo a través muchas veces de políticas focalizadas, ¿verdad? Una instancia, un momento, un campeonato, una actividad específica para vincular el deporte a la educación. Y muchas veces las instituciones educativas, los liceos públicos, hasta el punto de vista edilicio, no fueron pensados para trabajar transversalmente con el deporte, porque nunca fue, y de hace muchos años que no se está viendo eso, no se ha visto el deporte como una política de Estado. El deporte en la actualidad, la actividad que hay en la educación, es gracias al aporte inclusive de empresas privadas que financian y patrocinan la actividad deportiva, apoyando lo que pueda realizar el Estado. Pero el Estado en sí mismo puede perfectamente encargarse sin necesidad, obviamente que bienvenido sea, pero sin necesidad de depender del apoyo de patrocinadores o de empresas o de actividades de la sociedad civil, como política de Estado, como ha pasado en otros países y que no necesariamente implica una gran asignación de recursos. Tenemos ejemplos de países que han mejorado su nivel educativo y que han trabajado con muy buenos resultados en relación a la integración al deporte, a la actividad educativa formal, como por ejemplo tenemos el caso de China, tenemos el caso de Cuba, tenemos el caso de varios países de Europa, donde el deporte significa un elemento formador, no solo una cuestión de la competencia deportiva simple y llana, sino que el deporte como un formador para los estudiantes, ¿verdad? El deporte no solamente implica el ejercicio, ¿verdad?, la actividad física, sino la formación del punto de vista de los valores, de trabajo en equipo, de poder competir sanamente y justamente de evitar los conflictos. Gran problema que está teniendo la actividad educativa en la actualidad como reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Nosotros proponemos que el deporte sea una política de Estado, y al ser una política de Estado está planificada a lo largo de toda la educación y especialmente en la educación secundaria. ¿Por qué? Porque ya tienen en la educación secundaria los alumnos una edad que les permite manejarse y realizar actividades mucho más amplias desde el punto de vista deportivo. Cuando decimos deporte no decimos necesariamente fútbol. Obviamente que uno en Uruguay le menciona la palabra deporte y inmediatamente, casi automáticamente vincula la palabra deporte con fútbol, pero nosotros pensamos mucho más allá del fútbol. Inclusive el fútbol no sería nuestra primera intención o no sería nuestro principal objetivo. Tenemos que abrir el espectro de deportes y darle a los chiquilines la posibilidad de integrarse a la actividad deportiva, no solamente en el fútbol, sino en un montón de deportes que hoy capaz que no tienen mucha difusión, pero tienen un impacto muy positivo. Y ya ha habido experiencias, no tanto en Uruguay como en otros países, de la integración, como pasa en el Liceo 4 de Maldonado que ya mencionamos, o en otras instituciones educativas, donde el impacto del deporte para combatir los procesos de exclusión social han dado resultados más que positivos. Inclusive hay informes de la UNESCO, por ejemplo, a través de la educación no formal, el impacto de la educación no formal, hace un capítulo, hace hincapié justamente en la situación del deporte. ¿Cómo podemos aplicar una política de Estado de deportes transversalmente a lo largo de toda la educación, pero especialmente en la educación media? Utilizando los recursos que ya están. Por eso decimos que no necesariamente implica una gran asignación de recursos o de gasto para poder realizar este proyecto. Nosotros tenemos en la actualidad muchas plazas de deporte, recursos de lo que tiene que ver con piscinas, gimnasios, instalaciones destinadas, que fueron diseñadas para la actividad deportiva, que tienen un uso que en realidad es en muchos casos mínimo y que no se le está sacando el jugo. Perfectamente las instituciones educativas, a través de la coordinación y de los procesos organizados, pueden recurrir, como muchas ya lo hacen, pero en situaciones muy específicas, pueden recurrir a los recursos que ya tiene el Estado, propiamente dicho, como las plazas de deportes, ya sea en Montevideo o el interior, o si no, y por qué no, a los clubes deportivos que ya están organizados, que tienen instalaciones destinadas y en perfectas condiciones para trabajar justamente con ellos en un esfuerzo mancomunado, obviamente vinculado y coordinado entre el Estado y la sociedad civil. Eso nos permitirá que cortar los procesos de exclusión
Los procesos de exclusión que vemos ahora es que los chiquilines ya no tienen el mismo interés, inclusive muchas veces aceptado implícitamente por las familias, ya no tienen interés en los liceos porque no lo ven como un objetivo de vida, no lo ven como un objetivo social formarse para poder tener un mejor trabajo, para poder ganar más dinero. Como decía el senador Saravia, estamos teniendo problemas con la mano de obra calificada porque no hay formación, los estudiantes no completan la formación o están pocos años en la formación en lo que tiene que ver ya sea en secundaria, UTU y mucho más en el tema de universidad. La situación nos permitirá, con el impacto del deporte, nos permitirá cortar esos procesos de exclusión. ¿Cómo? Haciendo que los chiquilines estén más vinculados a las instituciones educativas, se identifiquen con las instituciones educativas y compartan ese tiempo de formación que les permitirá cortar ese círculo vicioso de lo que nosotros consideramos la sociedad del ocio-consumo. Ahora el mercado y lo que tiene que ver con el marketing está dedicado especialmente a la situación de los adolescentes. Los adolescentes ahora son sujetos de consumo y lo que vemos que está pasando, que están siendo absorbidos por eso y piensan sus objetivos en base a el tiempo libre y al ocio y a las redes sociales, que en sí mismos no son un gran problema, pero si se dedican casi exclusivamente a eso, obviamente que cortan los vínculos con las instituciones educativas con todo el impacto negativo que puede significar eso. Entonces, justamente las actividades que tienen que ver con la educación no formal, y no solamente el deporte, podemos decir las actividades artísticas como el teatro, la danza, el canto, o los deportes no convencionales, que no sean de contacto, por ejemplo el ajedrez, la orientación, y otro tipo de actividades que perfectamente pueden coordinarse en un esfuerzo mancomunado entre sociedad civil y la ANEP, permitirán que los alumnos no solamente estén trabajando en la parte académica vinculada a los liceos y a las escuelas y a la UTU, sino que también tendrán otros elementos que les permitan no estar en situaciones donde muchos padres nos plantearon la preocupación de que yo quiero que mi hijo esté haciendo actividades y no esté ocioso y que no esté tirado sentado en una esquina, con el riesgo de que esté vinculándose a las sociedades de consumo de alcohol o de drogas o de otro tipo de situaciones vinculadas a lo delictivo, que obviamente ya tenemos el impacto en la actualidad con los problemas de inseguridad vinculados a los menores infractores. Justamente el modo de cortar esta situación es utilizar al deporte como medida social, no solamente como medida de disciplina de ejercicio, sino que justamente el deporte nos puede permitir llegar a alumnos que capaz que solo por el liceo no están motivados, pero a través de la actividad académica vinculada a la actividad de la educación no formal podemos cortar ese círculo, podemos cortar esa situación que le permita a los adolescentes dedicarse a lo que tiene que ver con cosas que los motiven, que los hagan ir con ganas al liceo. Porque muchas veces los chiquilines nos comentan, en mi experiencia como docente, yo vengo porque mis padres me obligan, yo vengo porque mis padres quieren que yo venga, pero en realidad yo capaz que quiero ir a otro lado. Obviamente que esas circunstancias tienen un impacto a largo o a mediano plazo, donde el chiquilín no terminó ciclo básico, los padres lo sacaron, termina integrándose muy tempranamente al mercado laboral, con lo que implica que no haya formación, que ganen poco salario, como tenemos hoy en la actualidad, el famoso caso de los 10.000 pesistas. ¿Qué podemos hacer nosotros en base a la situación del aporte de la educación para que los chiquilines puedan trabajar en base a la formación? Consideramos que la UTU es un elemento fundamental a eso. Poco ha sido el impacto que ha tenido la UTU porque sus recursos para abarcar todos los alumnos que serían necesarios no están dedicados. Nos pasa hoy en la actualidad que muchos alumnos quieren ir a la UTU, quieren estudiar en la UTU, tienen decidido hasta inclusive qué carrera van a estudiar en la UTU, pero no van porque o no consiguen lugar
o no cumplen los requisitos hasta de edad. Por ejemplo, tienen que cumplir 15 años para poder entrar a la UTU y en ese tiempo pasan en el liceo sin saber qué hacer, sin tener elementos que lo motiven, esperando poder cumplir los requisitos o que consigan un lugar en la UTU. Eso no puede ser, es tiempo perdido, son recursos gastados en cosas que podrían solucionarse y muchas veces pasan por cuestiones de decisiones políticas y no de decisiones pedagógicas o decisiones de presupuesto, porque el presupuesto, si lo orientáramos en ese aspecto, perfectamente podría solucionarse. Bueno, nosotros consideramos que la educación no puede perderse más tiempo para solucionarse porque seguimos ampliando esa divergencia entre las chiquilines que estudian en la educación pública y la educación privada, con el impacto a no muy corto plazo que significa la cantidad de frustraciones de chiquilines que repiten una y dos veces y que obviamente quedan excluidos. Entonces consideramos que no puede haber desarrollo económico productivo y sustentable si no lo apuntalamos con seguridad y educación, y en ese aspecto es que estamos elaborando este tipo de propuestas. Muy bien, hasta la próxima semana, amigos, y ha sido un placer como siempre, y bueno, el próximo martes nos encontramos con otro tema y agradecerle a Juan Pablo estos minutos con nosotros para seguir conversando el tema educativo, que es un tema clave para nuestro sector y es clave además para todo el país. Hasta la próxima semana.